Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, es un gusto para mí estar en un episodio más de Diosidencias. Hoy te traigo un invitado desde Alemania, aunque él es originario de Chiapas, México, está con nosotros desde Alemania y él es Eder Moreno. Hola Eder, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Hola Christopher, muchas gracias por la invitación, por aceptar grabar este episodio, que siento que puede ser de mucha bendición para muchas personas. Y bueno, me siento muy feliz de saludar a toda la audiencia también. Muchas gracias por aceptar y para ti que nos escuchas, déjame decirte que Eder nos escribió en nuestras redes sociales, siempre una invitación. Él se animó a escribirnos y ahora a contarnos su historia y pues estoy muy contento, emocionado por escucharla porque ya me ha dado pinceladas de la historia y se ve que va a estar muy, muy interesante y que sin duda su vida tiene una gran diosidencia. Así que Eder, pues bienvenido al podcast. Cuéntanos esa historia, amigo. Estamos contentos y emocionados de escucharla. Gracias. Bueno, yo comenzaré haciendo una pregunta. ¿Desde cuándo nos elige Dios? Yo creo que la misma Biblia lo responde, ¿no? Desde el vientre de tu madre te conocí y te elegí para ser testimonio a las naciones. Mi historia va sobre eso, de cómo Dios durante cada momento de mi vida me enseñó que tenía un plan especial para mí. Aún no lo conozco, pero he aprendido a confiar en él. El primer episodio, o la primera diosidencia en mi vida, es cuando tengo 1 año de edad. Mamá dice que tuve una enfermedad muy grave, algo gastrointestinal, y a pesar de llevarme con todos los médicos especialistas que había en la región, nadie daba con qué enfermedad realmente tenía. Y a pesar de tener tantos antibióticos, tantos medicamentos, la enfermedad nunca cedía. Llega el momento en el que yo pierdo mucho peso, quedo en un estado casi raquítico y curiosamente llega un médico naturista a la casa, toca la puerta y pregunta por mí. Mamá lo deja pasar y le pregunta que quién lo había enviado. Él responde que cierta hermana de la iglesia le había aplicado la situación. Él receta algunos medicamentos naturistas que yo tomo durante 30 días y al finalizar, pues yo recupero la salud, recupero peso. Mamá se queda con eso. Tengo que agradecerle a la hermana. Cuando va y platica con la hermana le dice, yo nunca envié a nadie. Nadie ha venido por acá, ¿no? Mamá está convencida, yo también, que sin lugar a duda un ángel en forma humana nos visitó para que yo pudiese sobrevivir a esa enfermedad que hasta el momento no sabemos cuál pudo haber sido. Pues yo crezco en un ambiente adventista, padres adventistas. A los 5 años, aún sin saber de qué se trataba, yo quería ser un pastor. Curiosamente, dentro de la iglesia, pues no todos somos perfectos, no todos somos santos, todos somos pecadores y por eso vamos a la iglesia. Pues fue abusado sexualmente de las personas que podrían o que deberían de habernos cuidado. En ese momento mi sueño de ser pastor, de estar en la iglesia, se quiebra completamente y yo tenía solo un objetivo, llegar a la mayoría de edad y alejarme completamente de ese grupo de personas. A pesar de seguir activamente en la iglesia, ese era el objetivo, llegar y cuando tenga la mayoría de edad, alejarme de la iglesia. Siempre estudié en escuelas adventistas e inclusive en una universidad adventista. Y a pesar de estar involucrado en clubes, en actividades misioneras y todo lo demás, yo no había querido conocer a Dios. Era algo muy difícil para mí poder decir, ¿cómo puede ser que Dios, un Dios de amor que enseñan en la iglesia, sea capaz de permitir que me sucediera esto, ¿no? Continúo, llega el momento en que me toca estudiar la preparatoria y estaba tan cansado de estudiar en la escuela adventista que decido ir a una escuela pública.
En la escuela pública me comienzo a encontrar con amigos no tan buenos, por así decirles. Y en ese momento yo recordé un versículo de la Biblia que decía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo dije, eso le pasa a otros, a mí no me puede pasar. Sin embargo, al relacionarme con este tipo de amigos, comencé a tener ideas un poco diferentes acerca de la religión. Comencé a probar algunas sustancias como el alcohol, el tabaco. Y mi objetivo era claro, permanecer hasta los 18 años de edad y posteriormente tomar la decisión de retirarme de la iglesia. Creo que más de uno de los que nos están escuchando ha pensado lo mismo en algún momento de su vida. A veces el llegar a la iglesia se vuelve una monotonía. Vamos porque nuestros papás van, pero no porque realmente queremos tener ese encuentro especial con Dios. Yo me sentía en ese momento como tal vez la moneda perdida. Estaba dentro de la casa, dentro de la iglesia, pero pues a pesar de estar ahí, estaba perdida, ¿sabes? Otro episodio importante de la vida es que pues estudio en la Universidad Adventista y estando en esa Universidad Adventista recibo el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa. Esta enfermedad me hace caer en una depresión muy grande y comienzo a tener problemas con la escuela. En este momento yo digo, bueno, los maestros deberían de apoyarme, es una escuela adventista, es algo así, y al contrario, comienzan a ponerme muchas trabas para las prácticas, para muchas cosas. La decisión entonces de salirme de la iglesia aumenta, estando ya con 18 años, pero aún así, a pesar de quererme salir de la iglesia, no tenía el valor como para decir, me voy a ir, ¿sabes? Sentía que no estaba preparado para ir. Aún sentía que Dios me estaba como que diciendo, no fue tu culpa, todo lo que ha pasado no fue tu culpa, o probablemente sea consecuencia de algunas acciones, pero la meta era siempre la misma, poderme ir en cuanto yo lograra ser independiente de mis padres. Posteriormente, yo voy a dar el servicio social a un hospital público y en ese momento yo dije, nadie me ve, no tengo familiares cercanos, no tengo hermanos de la iglesia cercanos y puedo comenzar a hacer algún otro tipo de cosas. Comienzo a ir a antros, comienzo a consumir más alcohol, comienzo a consumir cigarro, ¿no? Comienzo a ir a fiestas, regresar muy tarde a casa y comenzó a gustarme esa vida, escuchar música de diferentes tipos, ¿no? Y yo dije, bueno, siempre quise salir de la burbuja, este es mi momento. Sin embargo, estando aún en ese hospital público, me encuentro con otros compañeros pasantes que eran adventistas y que siempre me hacían la invitación, vamos a la iglesia, vamos a tener un campamento. Me costaba aceptar esas invitaciones, ¿sabes? Yo nunca dije que era adventista, sin embargo, tal vez ellos veían en mí algo diferente. Vuelvo a repetir, ¿no? Cuando Dios nos elige desde pequeños, desde el vientre de nuestra madre. Y siempre rechacé las invitaciones, siempre rechacé las invitaciones. Posteriormente, al servicio social, recibo una invitación para trabajar en el Hospital del Sureste antes de la pandemia. A pesar de llevar esta vida de consumir alcohol, salir de antro, malos amigos, sigo estando dentro de la iglesia, no tenía el valor para decir, ya no quiero pertenecer, ¿sabes? Y llevaba una doble vida. Antes de ir al Hospital del Sureste a trabajar, vamos a un campamento de unión de conquistadores. Yo era el subdirector y a mi cargo en ese campamento tenía a la gente más desastrosa de los conquistadores. El sábado a mediodía la predicación fue sobre eso, de cómo muchas veces estás dentro de casa, pero quieres ser como el hijo pródigo, salirte e irte. Y Dios siempre te dice, ven, regresa, te espero con los brazos abiertos. Curiosamente siento ese deseo de decir, quiero renovar mi compromiso con Dios. Todos los conquistadores se levantan y yo me quedo sentado y digo, no. Fue la última vez que fui a un campamento
Posteriormente voy al Hospital del Sureste en la ciudad de Villahermosa, comienzo a trabajar ahí y llega pandemia. Durante pandemia nadie quería salir, no me conocían, era yo una persona nueva, vivía con mi hermana, sin embargo mi hermana trabajaba todo el tiempo porque se encargaba de comprar las cosas para el hospital. Pues en pandemia los suministros escaseaban y me sentía muy solo, me sentía muy, muy solo. Y sí, habían cultos virtuales y todo lo demás, pero no quería verlos. Estaba completamente en rebelión con Dios, ¿sabes? En ese momento me sentía tan mal, tan solo, tan deprimido, tenía una sobrecarga de trabajo, que busqué la salida más fácil. Y fue la primera vez que comienzo a consumir drogas. Pierdo el trabajo por el consumo de drogas. Sin embargo, Dios es tan maravilloso que el hospital siempre estuvo pendiente de mí. Ellos me decían, es que eres una buena persona, haces bien tu trabajo, pero te equivocaste, consumiste drogas. ¿Por qué no vas y vas al psiquiatra, vas al psicólogo, te tratas ese aspecto? Porque realmente, pues, el problema es que estás solo, te sientes solo. Yo digo, bueno, está bien, voy, tomo un tratamiento de casi 6 meses y posteriormente vuelvo a ir a pedir trabajo al hospital y el hospital me recibe. Dios me está diciendo, realmente quiero que estés aquí, ¿no? Pero muchas veces nosotros dejamos las cuestiones espirituales a un lado. Y después de casi un año de trabajar en ese hospital, comienzo a ver que no iba a crecer profesionalmente. No hay muchos puestos arriba de mí. A mí me gustaría seguir aprendiendo más, hacer esto. Y a pesar de que seguía con mi vida y todo lo demás, recuerdo haber hecho una oración a Dios. Le digo, Señor, mándame un trabajo que realmente pueda yo disfrutar. Me gusta aprender, estar investigando cosas nuevas, ¿no? Siempre, siempre hacer algo nuevo. Una tarde estaba en el trabajo cuando un ex jefe del hospital, donde hice el servicio social, me manda un mensaje diciéndome, Eder, ¿a ti te gusta la aventura? ¿Te gusta esto? Esto puede ser para ti. Y me llega, ¿no? El mensaje. Posteriormente otros compañeros y otros jefes de los diferentes servicios me mandan el mismo mensaje 3 veces, casi al mismo tiempo. Entonces yo digo, probablemente sea la respuesta a mi oración. Pero me cuesta creer que Dios pueda responder a la oración de un pecador. Y digo, bueno, está bien. La información que ellos me enviaban era acerca del proyecto para venirse a Alemania. Dije, no tengo nada que perder. Y si esto es de Dios, bueno, probablemente ir a Alemania sea la oportunidad de comenzar una nueva vida, una vida con Dios. Esa era supuestamente la idea principal. Se dan las cosas, llego a la entrevista de trabajo, me aceptan. En enero del 2022 comienzo a estudiar alemán. El alemán es una lengua muy difícil, mucho más complicada que el inglés, pero Dios me dotó de una inteligencia tan grande que considero puedo centrarme en pequeños detallitos y estos pequeños detalles me ayudan a aprender más rápido. Puedo aprender una patología muy compleja y resumirla y entender los puntos más importantes y listo, ¿no? Cosas así. Pues soy uno de los primeros en pasar el examen de certificación. En un año hicimos un curso intensivo de A1 a B1 y soy uno de los primeros en viajar a Alemania. Llego a Alemania y digo, bueno, Dios, te prometí comenzar una nueva vida. Sin embargo, voy a la iglesia el primer sábado y me siento tan mal de que pues la sociedad alemana es un poco cerrada. Solo la persona que estaba a la puerta me recibe con una bienvenida. En ese momento dije, bueno, me quedé esperando a ver si alguien me invitaba a, pues, a comer o a preguntar por mí. Sin embargo, aquí es un poquito difícil hacer amigos. Y dije, bueno, si esto es la iglesia, te digo, todo lo que había pasado, todo, ¿no? Venía un poco molesto a pesar de ver cómo Dios había bendecido ciertas partes de mi vida, en ciertos episodios de mi vida. Y pues digo, mejor no vuelvo a regresar. Volví a ir como 2 veces, sucedió lo mismo. Luego, a pesar de tener, según yo, un buen nivel de alemán, pues hablaba muy rápido, a veces no les entendía, etcétera. Y llega el momento en el que digo, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Para llenar ese vacío o ese tiempo libre, comienzo a frecuentarme con diferentes personas que conozco a través de algunas aplicaciones.
Llega el momento, y esto quiero hacer énfasis, la noche del 17 de mayo del año pasado, 2024. Para eso, he de decir que durante el periodo en el que yo estudiaba alemán en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, yo consumía drogas y el consumo de drogas era un poco más frecuente. Llegué el momento en el que consumo drogas la última vez en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con un grupo de amigos y escucho literal una voz que me decía, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Y me quedo reflexionando en eso y digo, bueno, este no es mi lugar. Correcto. Llego a Alemania diciendo, bueno, realmente este probablemente sea mi lugar, pero con el recibimiento de parte de los hermanos me siento un poco mal y digo, bueno, voy a comenzar a buscar amigos. No había consumido drogas en un periodo muy grande, desde esa última vez en Tuxtla Gutiérrez hasta la fecha que mencioné, 17 de mayo del 2024. En ese momento yo consumo drogas con una persona con la que me había frecuentado 2 o 3 veces anteriores y todo había salido bien. Y en ese momento esa persona me dice algo que me hizo sentirme nervioso, pero al mismo tiempo me hizo abrir mis sentidos. Él me dice, hoy conocerás al diablo. Yo abro los ojos mucho más del efecto de las drogas, pero antes de que esta persona me dijera eso en alemán, yo recuerdo haber escuchado dentro de mis pensamientos una voz que me decía, es hora de ir a casa. Sin embargo, yo dije, ay no, me la estoy pasando bien, me voy a quedar otro ratito. Y ese ratito se convirtió en una hora. Y posteriormente este chavo me dice, hoy conocerás al diablo. Cuando me dice eso, siento como la percepción de mis sentidos aumenta, y no por efecto de droga, sino por algo más. Me dice que tenía que salir a pasear a su perro, que yo me quedara. Y yo le dije, no, yo no me quedo, me voy contigo. Y me voy alejando un poco de él para querer ir a tomar el tren y ya regresar a casa, cuando le dice a su perro, vamos a ver dónde queda muerto. Todos los demás detalles de lo que sucedió durante esa noche servirían para hacer una película de terror. Podría decirte que llamé a una ambulancia, fui a casa de otro amigo, este amigo me recibe, se da cuenta que mi corazón está latiendo muy feo, yo siento como en la mano izquierda se me comienza a entumir como recibiendo un infarto. Él llama a la ambulancia llega 40 minutos tarde, posteriormente los trabajadores de la ambulancia me trasladan a un hospital que está en medio de un bosque y curiosamente en este hospital no tenían absolutamente nada de medicamentos, nada de insumos y logro escuchar cómo dicen, vamos a dejarlo aquí y mañana que regresemos lo encontramos muerto. Yo escucho la voz nuevamente que me dice, llama inmediatamente a alguien. Y comienzo a buscar señal porque para eso no había señal. Logro encontrar un poquito de señal y yo comienzo a llamar a mis amigos. Sin embargo, eran casi las 4 de la mañana y no había nadie. Cuando me ven hablando con uno de mis amigos, ellos me dicen, deja eso, llamamos a la policía. Yo les digo, llamen a la policía. La policía llega, me golpea, destruye mi celular para que yo no tenga contacto con nadie y me llevan a una cárcel. Y estando en esta cárcel, yo siento como el corazón comienza a tener diferentes ritmos horribles y lo único que podía pasar ahí, estando sin comunicación con nadie, era que yo pudiese morir. En ese momento me acuerdo de Dios y le digo, Señor, perdóname, perdóname porque me llamaste de muchas maneras, cuántas veces no hubieron campañas, no hubieron semanas de oración, no hubieron esto, no hubieron lo otro, y yo no quise escuchar. Inclusive hoy me dijiste, vete a casa, y yo no quise escucharte. Pasan las horas, las cosas se complican, comienzan a decir un montón de cosas, o sea, fue una historia muy fea, te digo, podría servir como para hacer una película de terror. Y llega el momento en el que yo escucho nuevamente la voz y me dicen, quédate tranquilo, no respondas nada, no digas nada. Después de hacerme unas preguntas y todo lo demás, me dejan libre. Y cuando yo salgo, me doy cuenta de que había una estatua de María con Jesús. Y en ese preciso momento yo escucho la voz que me dice, esta es la última oportunidad que te doy. Voy a casa, sin embargo me siento muy incómodo por todo lo que había pasado.
Le digo a mis compañeras que me acompañen a casa de otro amigo que es alemán y que podría darme respuestas a lo que había sucedido. Me quedo en casa de él y escucho voces, escucho un montón de cosas, veo sombras, y lo más impactante es que durante esa noche yo sentía como el corazón poco a poco dejaba de palpitar. Llegó, creo yo, a una frecuencia cardíaca menor de 30 latidos, 20 latidos por minuto. Y yo recuerdo cómo logro ver esa luz blanca que se dice cuando estás a punto de morir. Y yo no me sentía bien al poderme ir así, en esa condición en la que estaba, ¿sabes? Bajo los efectos de las drogas, alejado de Dios, no reconciliado con mis padres, porque inclusive meses antes de que sucediera todo esto, en mi cumpleaños número 29, yo les hablo a mis papás porque ellos siempre me mandaban textos bíblicos y eso me molestaba. De hecho, en ese momento yo les dije, no quiero saber de Dios. Para mí Dios no existe y no me vuelvan a hablar de Dios. Cuando yo veo esa luz blanca, lo único que puedo decir es, no me dejes morir. Y no podía morir con tantas cosas que tenía que decían, no las he hecho bien, ¿sabes? No las he hecho bien. Y vuelvo a escuchar la voz que me dijo, entonces, respira profundo lo más profundo que puedas. Y cuando yo hice eso, respiro profundo, meto la mayor cantidad de aire en mis pulmones, siento como esa fuerza de respirar hace que el corazón comience a latir normalmente. Después de que siento que el corazón comienza a latir de una forma normal, escucho nuevamente la voz que me decía, esta es la última oportunidad que te doy. No puedo meterme tanto en detalles porque nos llevaría mucho tiempo, sin embargo puedo decirte que aquí en México, o en México, Dios movió el corazón de mi hermana para que llegara por mí. Y durante este momento que mi hermana llega, está conmigo durante un mes, yo me doy cuenta de que no habían sido producto de mis alucinaciones, que realmente había estado durante esa noche bajo un grupo nazi o algo por el estilo. Regreso a México por seguridad, dejo todo lo que tenía aquí a pesar de que tenía un buen trabajo en el lugar donde quería estar, donde siempre había soñado, en cateterismo cardíaco, a pesar de tener un departamento ya amueblado con todo para estar cómodamente, y decido regresar a México. Comienzo a tomar terapia porque no podía ni salir a la calle solo. Me sentía con mucho miedo. Sin embargo, los terapeutas que me tratan no sentía avance, a pesar de que ya llevamos 1 o 2 meses. En ese momento recibo la recomendación de una terapeuta adventista, y esta terapeuta adventista, desde la primera vez que yo llegué al consultorio, sentí una paz. Y después de tomar la terapia hizo una oración por mí. Y en ese momento siento como el miedo y todo lo que yo tenía disminuye. Durante ese periodo yo comenzaba a buscar respuestas. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no creo en Dios. Yo no creí en Dios. ¿Por qué sucedió todo esto, no? Comienzo a leer la Biblia y me encuentro con tu podcast, Diosidencias. Comienzo a escuchar las historias de cómo Dios llama a diferentes personas por la forma en cómo ellos pueden entender. Algunos lo hace a través de un canto, a otros los hace, no sé, a través de una hermosa vista a orillas del mar, no sé, diferentes formas. A mí tuvo que llamarme de la peor forma posible, porque todas las veces anteriores que él me había llamado, yo me había rebelado en contra de él. Comienzo a estudiar la Biblia, se da la oportunidad de volver a regresar a Alemania, y justamente un año después de ese episodio de poderme encontrar incluso con la muerte, ahora he muerto, pero al viejo hombre. El día de hoy he sido bautizado y ha sido la experiencia más bonita. Sé que mi vida probablemente puede estar en peligro por haber regresado, pero me siento en tanta paz porque sé que Dios me ha escogido desde el vientre de mi madre, y todo lo que sucedió durante esa noche y todo lo que ha sucedido a lo largo de mi vida es porque Él tiene un propósito para mí, ¿sabes? Y yo me pongo a pensar en cuántas veces hemos rechazado la voz de Dios. Yo fui
un rebelde extremo, a pesar de haber nacido y crecido en la iglesia, que Dios tenía que llamarme y decirme: esta es la última oportunidad que te doy. Me quedo con un versículo de la Biblia que es Hebreos 3:15, que fue el versículo de mi bautismo el día de hoy. Y este versículo dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en los días cuando estabas en rebelión. He escuchado la voz de Dios, literal, diciéndome: este no es tu lugar, ¿qué haces aquí? Cuando estaba bajo los efectos de las drogas. Y también diciéndome y señalándome cada uno de los pasos que yo tenía que hacer durante esa noche. Y al final diciéndome: esta es la última oportunidad que te doy. Muchas gracias, amigo. Realmente tengo un nudo en la garganta, emociones encontradas con esta historia. No sé si tú que nos estás escuchando también sientas lo mismo, pero es una historia de amor, podría decirle, porque es un padre buscando a su hijo durante mucho tiempo. Y sin duda, si hoy estás aquí grabando y compartiendo esta historia es porque alguien necesita escucharla y inspirarse en tu historia. Porque Dios nos da oportunidades. Nosotros nacemos también con un propósito. Nacemos con un propósito que mientras estemos con vida tenemos que cumplir. Y si seguimos con vida es porque aún nos falta cosas que hacer para poder servir e inspirar otras vidas. Yo creo que Dios te ha cuidado desde que naciste, las enfermedades que has pasado, los ángeles que ha enviado. Digo, no ha sido todo color de rosas. Ahí la situación que nos platicaste, lo de los abusos, todas las situaciones difíciles. Y estar peleado tanto tiempo con Dios por las situaciones que nos han pasado, muchas veces es más común de lo que nos imaginamos. Estamos dentro de la iglesia, nos vestimos muy bien, vamos, cantamos, aparentamos, pero nuestro corazón muchas veces está más vacío que personas que realmente están afuera, ¿no? No sabemos, por eso es que Dios dice: yo no me fijo en lo que ve el hombre, sino me fijo en el corazón. A veces en la iglesia vemos tantas personas y creemos que lo que estamos viendo por fuera es lo mismo que por dentro, y no. Muchas veces hay personas que necesitan un abrazo, que les preguntes cómo están, que oremos por ellas, pero a veces creemos que todos están igual que nosotros y no es así. Muchas personas están pasando problemas que no nos imaginamos y nos están pidiendo a gritos que seamos ese ángel, que seamos ese medio, ¿no? Y felicidades, felicidades porque hoy nos ha permitido Dios grabar este episodio para poder celebrar esa nueva oportunidad, para poder celebrar que has aceptado y has regresado. No va a ser fácil, eso sí te lo digo, no va a ser fácil esta nueva aventura. Van a venir situaciones difíciles, si no es que empezarán, pero van a venir. Lo que sí te digo es que tienes que confiar, y así como Dios te ha cuidado en el pasado, lo va a seguir haciendo en el futuro. Así que cuando dudes, recuerda ese versículo que nos has compartido, recuerda lo que ya hizo por ti y recuerda cómo te sentías cuando no estabas más cerca de Él. A veces nosotros como seres humanos cometemos errores y por naturaleza decidimos alejarnos de Dios, y mientras más nos alejamos, más vacío nos sentimos. Intentamos llenarlo con viajes, con dinero, con fiestas, con situaciones que cada vez nos alejan más y nos llevan a un lugar que creemos que no hay retorno. Pero ahí es donde Dios obra esas diosidencias. Y aunque fue difícil la que te tocó vivir, porque era vida o muerte, creo que esta oportunidad que tienes es porque vas a cumplir un milagro o vas a cumplir una diosidencia en la vida de más personas. Espero que esta nueva oportunidad te permita ser luz, poder cumplir ese propósito por el que Dios te ha llevado a Alemania, porque no creo en las casualidades, creo en las diosidencias, creo en los planes de Dios. Y si estás allá y estás con vida, es porque hay algo mayor y más grande que ni te imaginas, más grande que aprender ese idioma, más grande que estar trabajando en una buena clínica, más grande de todos los logros humanos que puedas tener. Hay algo más grande y sé que Dios te va a permitir vivirlo. No sé si para ir terminando quieras dejarnos alguna frase, alguna reflexión cortita que nos quedemos con tu historia, con tu vida. Yo creo que Dios nos habla. Dios nos habla de diferentes maneras. No endurezcamos nuestro corazón. Cuando escuchemos su voz, no esperemos la última oportunidad. No esperemos llegar hasta el fondo del abismo. Que sí es cierto, la gracia de Dios es tan maravillosa que puede alcanzarnos allá, pero muchas veces
el estar en el fondo del abismo cuando Dios nos saca de ahí, también venimos cargando muchas consecuencias de nuestros actos. Por eso vuelvo a repetir, escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Gracias. No hay que endurecer nuestro corazón porque Dios es un padre de amor, es un padre paciente, pero también hay límites, ¿no? Y para ti que nos escuchas, no importa qué tan alejado estés de Dios, no importa cómo tengas a Dios o la perspectiva de Dios, si aún no has tenido la oportunidad de conocerle, no de seguir doctrinas, no de ir a la iglesia, no, sino que realmente conocerle, creo que aún estás a tiempo y este episodio puede ser un gran inicio para que tú puedas empezar a buscar a ese Dios de amor, que aunque tú creas que estás alejado, Él está más cerca de lo que crees. Te invito a que puedas seguir este episodio, que puedas compartirlo, que puedas seguir el podcast, que puedas escribirnos, porque así como Eder nos contó su historia hoy, yo creo que tu historia también necesita ser contada. Te invito a que nos sigas en diosidencias.podcast y que pronto podamos tener tu historia también como el día de hoy con Eder, que pudimos grabar a pesar de la distancia. Pues bueno, amigo Eder, muchas gracias por esa historia, muchas gracias por tomarte el tiempo, muchas gracias por darnos la oportunidad de escuchar cosas muy personales, cosas que han sido muy dolorosas y muy difíciles, y también gracias por permitirnos celebrar a la distancia tu bautismo el día de hoy. Así que muchas felicidades, espero que no sea la última vez y que podamos tener más historias tuyas aquí en Diosidencias. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima. Bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.